Hemos titulado a nuestra reflexión de hoy, La ley de Moisés no salva. Lo que, por supuesto, nos desafía a entender por qué. ¿Por qué no nos puede salvar la ley? ¿Cuál es el objeto de la ley? Y entonces, ¿cómo se relaciona la ley de Dios con Cristo, en quien tenemos la salvación? Vamos a leer nuevamente el texto de Lucas, en el que hemos estado basando nuestros estudios, Lucas 16, a partir del verso 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Este pasaje tiene un pensamiento central, que es precisamente que la ley y los profetas eran hasta Juan. Lo que dice acerca de la justificación de los fariseos, que ellos intentaban frente a los demás, o el uso que se hizo de la carta de divorcio, todo esto está en torno a este pensamiento central de que la ley y los profetas se han cumplido en Cristo, y a partir de allí estamos entrando en el reino de Dios. Entonces vamos a preguntarnos, para tomar un primer punto, ¿cuál es el objeto de la ley? ¿Cuál es el objeto de la ley de Moisés? Primero, cuando decimos que la ley no salva, es muy importante reconocer eso, porque Dios no le entregó la ley al pueblo en la montaña del Sinaí como una condición para sacarlo de Egipto. Es decir, Egipto no está en el Sinaí no está en Egipto. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud, lo sacó sin condiciones, no le pidió méritos, logros para poderlo sacar. Dios lo sacó sin pedirles nada. No los sacó porque lo merecieran. No los libró de la esclavitud porque fuesen buenas personas. La prueba está en los relatos posteriores a la salida de todo el corazón endurecido e incrédulo de esa generación. No los sacó porque eran buenas personas, no los sacó porque eran buenos, porque eran fieles. Dios los liberó de la esclavitud por gracia. Y una vez que salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo. La salida de Egipto o Pascua representa nuestra salvación, que es también por gracia. No porque lo merecemos, es por gracia. El paso por el Mar Rojo, que sella la liberación, representa nuestro bautismo en agua. Y después del paso por el Mar Rojo, Dios los lleva en sentido contrario de la tierra prometida. Los lleva primero hacia el sur, a la península del Sinaí, precisamente a alguna de las montañas llamada por el deuteronomista la montaña de Oreb. Y ahí Dios le entrega la ley al pueblo. Entonces, tengamos presente el orden de los sucesos, porque en este caso el orden
sí altera el producto. Primero es la salvación y luego es la ley. Si la ley fuera el instrumento de la salvación, entonces primeramente Dios les hubiera dado a los egipcios, a los israelitas en Egipto, les hubiera dado la ley. Y solo en el caso de que los hebreos, incluso siendo esclavos, hubiesen cumplido la ley, entonces Dios los hubiera salvado, porque habían cumplido la ley. Pero no fue así. La ley no se las dio en Egipto y como esclavos estaban imposibilitados para cumplir la ley. Insisto, Dios los sacó de manera gratuita, graciosa de Egipto y una vez libres, una vez salvados, Dios les entregó la ley. La ley es entonces una serie de preceptos que educan a aquel que pertenece al pueblo de Dios. La palabra Torá, con la que se expresa la primera sección que llamamos Pentateuco, el Pentateuco, el que usted tiene ahí en su Biblia, de Génesis a Deuteronomio, eso es exactamente igual que la Torá. Esa es la Torá. La palabra Torá significa enseñanza. Entonces es claro que Dios le entregó la ley a un pueblo ya salvado para enseñarle, para educarlo a ser un pueblo que fuese testimonio ante los otros pueblos de lo que Dios puede hacer por el que le entrega su vida. Dios los educaba, educar quiere decir conducir, y los conducía geográficamente y también les conducía espiritualmente a través de la Torá para llegar a la tierra prometida y llegando a esa tierra nueva, vivir como un pueblo de Dios. Sabemos la historia, desgraciadamente el pueblo no amó, no entendió la ley y la mayoría de ellos murieron en el desierto. Los que por fin conquistaron la tierra y vivieron en la tierra por varias generaciones, desobedecieron también a Dios, practicaron la idolatría. Los profetas les reprenden constantemente, todo lo cual nos muestra que aunque la ley está para educarnos, no es fácil que nosotros podamos cumplir la ley. Entonces, primer punto, Dios nunca destinó la ley para salvar a los seres humanos, sino para educar a los seres humanos que ya estaban salvados. Este orden es importante. Tenemos que tener mucho cuidado. Miren, decíamos, conforme al verso 17, donde Jesús dice, más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Esto quiere decir que la ley es espiritual. Estoy citando a Pablo en Romanos capítulo 7, la ley es buena, la ley es espiritual, el problema no es la ley, el problema soy yo, que soy pecador, el problema soy yo, que estoy esclavizado a los hábitos pecaminosos, y por eso la ley está vigente, la ley no ha de pasar en su esencia, pero nosotros debemos comprender la primera cuestión. La ley no es el medio de salvación. Diríamos, preguntémoslo de otra manera, ¿nos salvamos por Cristo o nos salvamos por la ley? Vamos a leer en griego nuestro versículo, que es el mismo versículo del domingo pasado. Estamos en el mismo pasaje, así que vamos a repasarlo. El de Lucas 16:16, si lo tiene allí. Porque este es el quiz del asunto. Tengo detrás mío una pintura de una escena narrada en Lucas que ya estudiamos, que es la transfiguración. En la transfiguración se encuentran Moisés y Elías a los costados de Jesús, representando precisamente Moisés a la ley y Elías a los profetas. Quien está al centro es Cristo. Así que la visión maravillosa, la transformación sublime que Jesús puede experimentar y mostrar a sus discípulos más cercanos,
que están ahí mirando, Pedro, Juan y Jacobo, tiene como esencia que Cristo es el Hijo en quien Dios tiene complacencia y Dios ordena: a Él oíd. La invitación de la voz celestial ahí en la montaña no es: oigan a Moisés y a la ley. La invitación no es: oigan a los profetas. La invitación es: oigan a mi Hijo. Y reforzando esa voz que está procedente del cielo, Moisés y Elías están a los lados, flanqueando a Jesús para mostrar que apuntan hacia Jesús. Así que la visión de la transfiguración que usted conoce por el relato y que gracias a esta pintura usted podrá mantener en su memoria de una manera muy gráfica, queda clarísimo de manera plástica lo que hoy queremos decir. La ley y los profetas se cumplen, apuntan, enseñan acerca de Jesús, como lo dice también Juan 5:39. Recuerden que la Biblia no se llamaba Biblia, sino la ley y los profetas. Y Juan, capítulo 5, verso 39, dice: las Escrituras, es también en una discusión de Jesús con escribas y fariseos, donde Jesús les reclama que ellos creen que obtendrán la vida eterna estudiando y cumpliendo las Escrituras, la ley y los profetas. Y Jesús les dice allí en Juan 5:39, no, las Escrituras son el testimonio acerca de mí. Otra vez lo mismo que vemos en la pintura aquí. Las Escrituras son el testimonio de Jesús. Las Escrituras no dan la vida eterna, las Escrituras apuntan hacia aquel que da la vida eterna. Entonces nuestro versículo dice: la ley y los profetas hasta Juan como precursor de Cristo, porque ahora el reino de Dios se presenta en Cristo. En el monte Tabor de la transfiguración queda claro que Jesús es a quien debemos oír y que y Elías y Moisés testifican de Cristo. Juan 5:39, las Escrituras, la ley y los profetas son el testimonio acerca de aquel que da la vida eterna, Cristo. Yo espero que esto quede clarísimo y quede en su memoria. Y ahora leemos Lucas 16:16. Onomos kei profite mechri Ioannon, apotote y basilia tu theou evangelícete, que pasisaftin biátsete. Lentamente, onomos kei profite, la ley y los profetas. Mechri Ioannou, hasta Juan. Apotote y basilia tu theou, desde entonces el reino de Dios, evangelícete, es anunciado. Que pasisaftin biátsete, y todos en él son insistente y amorosamente invitados a entrar. Eso es lo que dice nuestro maravilloso texto. Entonces, clarísimamente dijimos, si la ley nos salvara, por demás murió Cristo. Hubiese sido la muerte de Cristo un acto cruel e inútil por parte del Padre, puesto que ya había un instrumento de salvación que era la ley. Lo cual es evidentemente absurdo y por eso nos queda una vez más patente que la ley no nos puede salvar, porque ni siquiera fue dada para salvar al pueblo de Egipto. La ley está allí para mostrarnos a aquel que puede salvar, y ese que puede salvar es Cristo. Así que ahora preguntémonos, en relación con el verso 15, cuando dice: Dios conoce vuestros corazones, lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. ¿Acaso los fariseos que están discutiendo con Jesús tienen la ley en sus corazones? Leamos este verso 15 a partir de su contexto inmediato, el verso 16 y 17. Los fariseos no tienen la ley en sus corazones, la están cumpliendo en la exterioridad, y así ellos se sienten rectos, se sienten justos,
sienten que han efectivamente cumplido. Y entonces Jesús dice no. Las parábolas previas, las 3 parábolas de salvación, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, están mostrando lo contrario de lo que enseñaban los líderes religiosos. Dios no ha rechazado al pecador, no lo ha condenado, Dios le ama. Es importante no perder de vista esto porque, aunque estamos en la obligación de denunciar las falsedades de las herejías, de las doctrinas falsas, de las filosofías equivocadas, del relativismo moral, de la ideología de género, de los judaizantes y de muchas cosas, no estamos diciendo que no amemos a esas personas. Amamos a esas personas. Rechazamos las enseñanzas equivocadas, pero amamos a las personas y Dios ama a las personas. El mensaje no es que Dios ha condenado a los pecadores. Las 3 parábolas de salvación dejan claro frente a los adversarios de Jesús que Dios acepta, llama por amor a los pecadores. Después, las 2 parábolas, la del administrador fraudulento, el administrador injusto, y la que sigue, la del rico y Lázaro, que han muerto y que están en un estado posterior a la muerte. Ambas parábolas que flanquean este texto que ahora estamos estudiando, nos muestra que los líderes religiosos, seguramente sacerdotes, saduceos, fariseos, escribas, cumplían la ley sin el amor al prójimo, sin el amor al prójimo. Y lo vamos a ver en el tema del divorcio más adelante, en el verso 18. Por eso Jesús les dice, miren, ustedes se justifican ante la gente cree que ustedes son piadosos, los fariseos tenían fama de piadosos, su propio nombre significa puros piadosos. Delante de los hombres ustedes quieren hacer notar que están cumpliendo la ley y a la ley la adornan con una serie de reglas que aparentemente garantizan que el mandamiento se cumple a cabalidad. Pero Dios no puede ser engañado. Dios mira el corazón de ustedes y delante de Dios, que mira el corazón de ustedes y que ustedes creen que sus interpretaciones, sus textos, su ley es sublime, esa actitud y esas concepciones de sublimidad fuera del amor son para Dios abominación, son abominación. Bien, hago un paréntesis. Aquí al frente tenemos en la mesa el Códice de los Profetas del Cairo. En la sección o en el volumen que tenemos abierto, este es un apéndice de la Masora o la Masorá que acompaña al Códice. La Masorá son una serie de anotaciones en los distintos pasajes de los profetas que se comenzaron a hacer desde la época de los escribas y por supuesto de los fariseos. Muchas de estas notas tienen la función de explicar, de que se entienda mejor la Torá, pero muchas de ellas tienen también la función de decirnos cómo debe guardarse el mandato en cada pasaje. Esta es la Masorá de los profetas. La Biblia hebraica se divide en 3 secciones, la Torá, que es la ley, los profetas y los salmos o escritos. Estos 4 volúmenes que tenemos aquí de manera vertical son los 4 volúmenes del Códice de los Profetas del Cairo. Las 2 piedras que sostienen los libros son 2 piedras en bruto que he conseguido de las 12 piedras mencionadas para el pectoral del sumo sacerdote, mencionadas también en la descripción de la Nueva Jerusalén. Y ya ese será tema de otra sesión, pero lo menciono como un detalle que también estamos preparando. Comenzando como se lee el hebreo, este es el libro de Isaías, este es Jeremías, Ezequiel y luego los profetas menores, llamados también
los 12. Y el Códice de los Profetas del Cairo es, de esta sección de la Biblia hebrea, el manuscrito más antiguo y más completo con el que contamos. Fue hecho probablemente en Palestina y donado a una comunidad caraíta, un tipo de judíos estudiosos de la lectura de la Biblia, los caraítas, un grupo caraíta en Jerusalén. Posteriormente el códice terminó en Egipto, en la ciudad del Cairo, donde en el fines del siglo pasado fue encontrado y ahora ha sido llevado a Jerusalén nuevamente. Sin embargo, toda la autoridad de cómo se maneja el códice sigue perteneciendo al Consejo de los rabinos caraítas del Cairo, en Egipto. Este códice data del año 825 después de Cristo. Nuestras Biblias, en cuanto al Antiguo Testamento, están traducidas del texto masorético, que es del año 1010 después de Cristo. Quiere decir que este códice es unos 200 años más antiguo que el códice de donde se traducen nuestras Biblias. Por eso es tan importante el estudio del Códice de los Profetas del Cairo, como lo es el estudio de la Biblia griega Septuaginta, para poder comparar las variantes y la fidelidad de la transmisión del texto masorético. Sé que estoy diciendo cosas un tanto cuanto complicadas, pero por eso les voy a reiterar las invitaciones. La primera de ellas es que tomen cuando menos alguna materia de las que ya se nos ha advertido que se están impartiendo, por ejemplo, la historia del texto o la historia del canon. También quiero invitarles o reiterarles la invitación que hicimos el 31 por la noche, y es que este año tengamos una tarea y un mandato para el 2021. La tarea es leer la sección de los profetas de la Biblia. Y el mandato es el que está en Efesios 5:18 de parte de Dios. Sean llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, yo he mandado a algunos grupos, como a las células, la sugerencia de que si leemos un versículo de los profetas, usaríamos el año completo. Si descansamos sábados y domingos, porque si dedicamos sábados y domingos a repasar lo que hemos visto de Lucas, los videos de Lucas, leeríamos los profetas de lunes a viernes. Ahora, la tarea es muy sencilla, yo les estoy invitando a leer solo un capítulo. Claro, la sugerencia es que lean un capítulo en 2 versiones cuando menos, lo que sería equivalente a 2 capítulos, pero en realidad es uno solo, ¿no? O sea, si usted lee un capítulo en una versión y un capítulo en otra versión, ha leído el equivalente a 2 capítulos, pero en contenido ha avanzado un capítulo. Les envié esta tarea y les sugerí que comenzaran por los profetas más antiguos. El profeta Amós es el primero de ellos, para continuar después el profeta Oseas. Cuando usted termine de leer al profeta Amós, que será, el profeta Amós tiene 9 capítulos. Así que para el día 10 de enero usted comenzaría el capítulo 1 del profeta Oseas, que tiene 14 capítulos. Y así cada día usted leerá un capítulo de la sección de los profetas, en 2 versiones. Para ello también les he enviado un pequeño librito que explica todo lo referente a la geografía, la historia y los temas centrales de Amós y de Oseas. Y entonces, bueno, todavía está usted a tiempo. Si a partir del 1 de enero no comenzó su lectura, bueno, como es solo un capítulo, hoy y mañana se puede poner al corriente y leer un capítulo de los profetas cada día. Bien, esto va a incluir ¿qué libros? Los voy a decir con calma porque algunas personas me han escrito con dudas, entonces para despejarlas.
Isaías, Jeremías, Ezequiel, bueno, ya me salté. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruc, porque aunque no está en algunas Biblias, sí pertenece a la sección de los profetas en otras Biblias de canon largo. Usted necesitará, por ejemplo, alguna Biblia de edición católica para poder leer Baruc. Entonces, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruc, Ezequiel, Daniel, también necesita una Biblia de edición católica para 2 capítulos de Daniel que no están en la Biblia, por ejemplo, la de Casiodoro de Reina, los capítulos 13 y 14 del libro de Daniel. Y después de Daniel ya entramos a los 12 profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahora, yo voy a tratar de sugerirle cronológicamente las lecturas, porque aunque vamos a abarcar de Isaías a Malaquías, el orden en que lo vamos a hacer puede variar un poco, porque le estoy sugiriendo que comencemos por el profeta Amós. Ahora, ¿cómo se va a enterar usted de lo que yo estoy mandando en la semana, de las lecturas o los libros que pueden apoyar su estudio? Usted no se va a enterar si no se ha integrado alguna de las células. Mire, para mí sería muy difícil escribir uno por uno. ¿Por qué? Primero, porque no tengo los teléfonos o los correos de todos. Segundo, porque, bueno, pues voy a ponerme a mandar 200, 300 WhatsApps uno por uno. Vamos a hacerlo más fácil. Usted intégrese, por favor, a un grupo. Por ejemplo, al grupo de mujeres. Hoy tuvieron las mujeres su reunión virtual por la plataforma Zoom de cada 15 días. Fue una reunión muy bonita donde ustedes mismas son las que comparten, y lo poco que yo alcanzo a escuchar me recuerda aquel versículo de la epístola de San Juan cuando dice: me gozo de que mis hijos andan en la verdad. Lo digo en modestia con respecto a mi persona, pero con mucha alegría en lo que respecta a ustedes. El escuchar a muchos de ustedes compartir la palabra realmente me anima, me hace ver cuánto han aprendido, cuánto han avanzado. Por eso me atrevo a citar esas palabras de Juan: me gozo que mis hijos andan en la verdad. Entonces, vamos a dar el teléfono de la hermana Araceli para que ustedes puedan integrarse al grupo de mujeres. Esto es para todas las hermanas, por supuesto hermanas de otros países, todos, no hay ningún problema. Esto, a diferencia de cuando las reuniones eran aquí y usted no podía venir, una reunión por Zoom, pues usted no tiene motivo por qué faltar. El teléfono de nuestra hermana Araceli, si también cabina pudiese reproducirlo, es el 55 49 37 28 73. Lo voy a repetir: 55 49 37 28 73. Agradezco a las mujeres. Hoy varias dieron testimonio, incluso de cómo han pasado la COVID-19 en sus propias vidas. Nuestra hermana Marcela, conectada en cama con su tanque de oxígeno, pero conectada a la reunión. Conmovedor. Entonces agradecemos mucho a nuestra hermana Araceli, que ha sido fiel, que ha sido sabia para guiar este grupo. Les pido que se integren, hermanas. Pero también a las células. Allí en el boletín están todas las células, los teléfonos, los datos para que usted se pueda integrar. Yo lo que hago es mandar a los líderes de célula los avisos, los materiales, los videos que yo estoy sugiriendo cada semana. Entonces, si usted no está en una célula, está un tanto cuanto desintegrado. Por eso le invito a que lo intente, ¿sí? Por razones como las que hoy nos tienen en confinamiento y otras que podrían parecerse, ser análogas, como
un temblor o cualquier otro fenómeno que nos impidiera reunirnos o una persecución. El estar perfectamente integrados a nuestra célula será un beneficio muy grande. Alguien puede en una persecución destruir una célula, pero no todas las células. Entonces es muy importante que usted como miembro del cuerpo de Cristo sepa también en qué lugar está ubicado con respecto a otros miembros del cuerpo de Cristo. Entonces retomo, vamos a leer este año a los profetas. Vamos a conocerlos, seguramente son muy desconocidos para la mayoría. Pero lo estoy mencionando en este contexto de nuestro versículo. La ley y los profetas hasta Juan. Y ahora el reino de Dios es anunciado para que de manera insistente y amorosa se nos invite a entrar en el reino de Dios. Bien, entonces el objeto de la ley es apuntar hacia Cristo, es educar al pueblo de Dios para vivir como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Y si la abominación frente a los ojos de Dios, de aquellos que pretendían engrandecer y cumplir la ley, contrasta con los propósitos de Dios, que examina los corazones, es en razón de que debemos entender una cosa. ¿De dónde mana, de dónde surge, cuál es la fuente de la ley y cuál es la meta de la ley? Comprender bien la ley requiere que nosotros entendamos esto. Repito la pregunta, ¿cuál es la fuente de la ley? ¿De dónde procede? ¿Y cuál es la meta de la ley? En ambos casos, la respuesta es el amor. La ley no brota del arbitrio divino. Dios no es un ser impredecible que gracias a su soberanía puede decidir lo que se le dé la gana. Si hoy quiere que robar sea malo, hoy es malo, pero si mañana Dios quiere que robar sea bueno, será bueno. No, Dios no es esa clase de árbitro absolutista despótico. Dios no puede pelearse, no puede escindirse, no puede separarse de sus atributos, de su esencia, y su esencia es amor. Así que la ley de Dios tiene como fuente de la cual emana el amor de Dios. Y como lo dije la semana pasada, todo lo que Dios nos pide que hagamos es porque nos ama y porque nos encamina a la plena realización. Y todo lo que Dios dice que no hagamos es porque nos ama y quiere evitarnos la destrucción. Noten cómo nuestra rebeldía se deja engañar por la serpiente. No morirás si desobedeces lo que Dios te ha dicho. No morirás. Serás libre, serás como Dios decidiendo tu propia vida. Eso le dijo la serpiente al hombre y a la mujer. Y eso sigue diciendo hoy a todos los seres humanos que dicen, si no desobedecer a Dios, no pasa nada. ¿Qué puede pasar? Al contrario, yo quiero ser libre, yo quiero hacer mi voluntad. Que nadie me imponga nada, ni leyes humanas ni leyes divinas. Yo soy libre. Entonces esta persona está ignorando algo. Está suponiendo que se emancipa, que se libera de un yugo de esclavitud de la ley. Pero eso no es cierto, no se está liberando. Lo único que está haciendo es destruirse, porque no ha entendido que lo que Dios le había pedido era el camino de su propia felicidad. Y lo que Dios le había prohibido es lo que lo destruye. Así que cuando el hombre rompe con la ley de Dios y se dedica a hacer lo que está prohibido, aparentemente y en un primer momento se siente feliz y se siente libre, pero solo se está destruyendo. Tiene que quedarnos claro que la ley de Dios emana de su amor. Para evitar ciertos círculos viciosos. ¿Por qué es malo dar falso testimonio? Porque Dios lo dice. ¿Por qué es mala la homosexualidad? Porque Dios lo dice. Bueno, sí, pero ¿y por qué Dios lo dice? Pues porque es malo. Y entonces entramos en una tautología, en un círculo vicioso, ¿no? Donde el cristiano no tiene más respuesta. ¿Por qué es mala la sodomía?
porque Dios lo dice. ¿Y por qué Dios lo dice? Porque es malo. Y entonces, o porque Dios así lo decidió. No salimos de ese círculo. Qué diferente si decimos, a ver, ¿por qué es malo dar falso testimonio o adulterar? Bueno, porque Dios lo dice. ¿Y por qué lo dice Dios? Porque te ama. Porque te está advirtiendo de aquello que te destruye. Así ya cambia la cosa. Ahora entiendo que los mandamientos, por ejemplo, en los 10 mandamientos, la mayoría de ellos son de forma negativa. No tendrás dioses, no te harás imagen, no adulterarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Esa forma negativa me está pidiendo que no haga aquellas cosas que me destruyen. Y si yo entiendo que Dios me lo pide, no porque Dios es caprichoso y se quiere imponer sobre mí, sino porque Dios me ama y no quiere que yo me destruya. Me ama tanto, soy su criatura, soy su hijo y me ama tanto que no quiere que yo me destruya. Cuando yo entiendo eso, digo no. Temor de Dios es obedecer su ley, temor de Dios es apartarme del mal, temor de Dios es comprender que Él me está previniendo de la destrucción. Entonces la fuente de la ley es el amor y la meta de la ley es el amor. ¿Qué quiere decir con la meta de la ley? Que cuando nosotros amamos, hemos cumplido la ley. Lo dice Romanos 12. El que ama ha cumplido la ley. Y lo decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. ¿Así puedo hacer lo que quiera? Si amas, claro que sí. Porque si tú amas a una persona, no le robas. Si amas a una persona, no la dañas con tus palabras. Si amas a una persona, no la ofendes, no la engañas, no la defraudas. Entonces, cuando amas, haces lo que el amor te lleva a hacer. Por eso dice Gálatas 5, hablando del fruto del Espíritu, cuando menciona el amor y todas sus manifestaciones, la mansedumbre, la paciencia, dice, contra tales cosas no hay ley. No hay una ley que prohíba amar, no hay una ley que prohíba ser misericordioso, bondadoso. No hay leyes en contra de eso. Fuente de la ley es el amor y la meta de la ley es el amor. Qué diferente cuando vemos a la ley aislada por sí sola como un instrumento de justicia, un instrumento de salvación, algo que yo tengo que cumplir, algo que excluye a los pecadores que no la cumplen. No. Vamos a la siguiente cosa. Sin embargo, ¿cuáles son las limitaciones de la ley? Dios entregó la ley para que conociéramos a Cristo y supiéramos cómo vivir, sí. El objeto de la ley es llegar a amar y procede la ley del amor. Sin embargo, la ley tiene limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Primera, que la ley, como la Biblia misma, es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. La ley de Moisés, en este caso me voy a referir especialmente a la ley de Moisés en su sentido restringido, lo que Maimónides, el rabino judío medieval, dividiría en 613 preceptos, con todos sus bemoles, 613 preceptos, y en su sentido amplio, el Pentateuco es la ley de Dios, ya sea los puros preceptos, los 613, o todo el Pentateuco. La ley de Dios es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. ¿Eso qué quiere decir? Que la ley se expresó por inspiración divina. Dios no dictó la ley. Dios no le dijo a Moisés, toma un papel, toma una pluma y escribe lo que te voy a dictar. La ley, es decir, el Pentateuco, se formó a lo largo de cuando menos 600 o 700 años, cuando menos. Y como toda la Biblia es también una compilación de distintos autores, distintas épocas, distintas corrientes teológicas, redacciones y tradiciones. Muchas de ellas, por supuesto, reflejan costumbres y necesidades culturales que para nosotros hoy serían inaplicables. Hay algunos mandatos solo para las sociedades agrícolas, otros mandatos solo para las sociedades sedentarias. Por ejemplo, cuando el texto dice,
que si el buey de una persona acorneó a otra persona, el dueño tiene que pagar los daños. Usted va a decir, bueno, pues yo no tengo bueyes en mi casa, ni vacas, ni burros, ni nada de eso, porque vivo en una ciudad. Claro, y como eso hay muchísimos aspectos de la ley que no se aplican a todas las sociedades, ni a todas las épocas, ni a todas las personas. Hay otros aspectos bastante primitivos, como aquel llamado la ordalía de los celos. Una ordalía es lo que el hombre pretende sea un juicio divino. Si el hombre tiene espíritu de celos, va a traer a su esposa a la puerta del tabernáculo, donde el sacerdote le va a dar a beber un agua con polvo del piso del tabernáculo y cenizas de la vaca roja, y va a leer unas maldiciones, y esa mujer tiene que tomar esa agua, y si esa mujer es culpable, le van a caer esas maldiciones. Bueno, este tema de la ordalía no se vuelve a repetir a lo largo de toda la Biblia. Nunca vemos que se haya hecho efectiva, ni que Jesús la mencione, ni el Nuevo Testamento, y realmente pues nos deja con muchas interrogantes, cómo realmente funciona un agua con maldiciones. Realmente una mujer que fuese llevada a la puerta del tabernáculo, rapada, avergonzada frente a todos, y resultó que era inocente, no fue de todas maneras infamada, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que la ley tiene muchos aspectos culturales, humanos, que no se aplican. Pero la ley, por supuesto, tiene también una esencia que es eterna. Recuerde que si la Biblia es la palabra de Dios en las palabras de los hombres, la Biblia tiene como palabra de Dios esta revelación que no cambia, que es inmutable, que es eterna, que es trascendente, pero que ha sido vertida en una forma cultural que sí es una forma cambiante. Y entonces la ley tiene limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Bueno, son de varios tipos, de diversa índole. En primer lugar, hay que distinguir los aspectos esenciales de la ley, como Deuteronomio 6, 4 y 5. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esa es una parte esencial, inmutable, eterna de la ley. De las partes culturales, como la ordalía de los celos. Cuidado con eso de la ordalía de los celos, porque hoy con esto de la COVID-19 también muchos pretenden que Dios manifieste una ordalía, un juicio divino. Es que si la persona anda bien con Dios no se puede enfermar. Y si se enfermó, se murió, es que andaba mal con Dios. Eso, por supuesto, no deja de ser una superstición. La ley tiene la primera limitación. Tenemos que distinguir el cariz, el aspecto cultural de la ley, que no se aplica ni a todas las personas ni a todas las épocas, de aquellos textos en los que hay que sacar la esencia trascendente. Así lo hace Pablo, por ejemplo, cuando nuestro estudio de la carta a los Corintios, allá en su capítulo 9, Pablo decía: no pondrás bozal al buey que trilla. Y Pablo mismo se preguntaba, ¿Dios dice esto solo porque tiene cuidado de los animales, de los bueyes? Y dice Pablo, no. ¿Por qué? Porque si usted está poniendo al buey a recoger, a jalar, pues más bien las cuchillas que cortan la cebada o que cortan el trigo, todo eso es comida para el animalito. Y si usted le pone un bozal para que no pueda comer, está ahí en medio de la comida, está trabajando para que la comida se pueda cosechar y pueda ser para usted. Y usted le pone un bozal para que no pueda comer. Eso sería una crueldad. Y entonces dice la ley, no pondrás bozal al buey que trilla, que corta la hierba o las espigas de lo que nos vamos a comer. Pero Pablo dice que lo que Dios dice allí no es solamente porque Dios piensa en los animalitos. Sí, por supuesto que sí, pero es algo más que eso. Si usted me dice ahora, yo no tengo un campo donde voy a trillar la cebada y tampoco tengo bueyes, a mí ese versículo no me sirve. Pablo dice, en 1 Corintios 9,
lo dice por los siervos de Dios, porque el obrero es digno de su salario. Usted le debe ofrendar, usted debe diezmar para los siervos que trabajan en la obra de Dios, porque este versículo se aplica de esa manera. Entonces, si usted se espanta con lo que yo estoy diciendo, que el aspecto cultural de la ley no tiene aplicación muchas veces, pero que podemos extraer el aspecto educativo, podemos extraer el aspecto espiritual que permanece, eso sí podemos hacer. Y le estoy poniendo como ejemplo de lo que digo, el uso que hizo el propio San Pablo en el Midrash del buey que trilla, cuando dice, pues no solo por el animalito, esto tiene una aplicación para la iglesia, tiene una aplicación espiritual que puede ser vigente en todas las épocas, poder sostener a los que sirven a Dios. Y como estos ejemplos de la ley tenemos muchos en la carta a los Hebreos, que usted debe estar repasando también, y en otros pasajes del propio Evangelio de Lucas, como veremos más adelante. Entonces, la ley tiene sus limitaciones. Por otro lado, porque la ley se dio en un contexto histórico. Y aquí, mire, debemos ser muy cuidadosos de estar en un punto acorde con la Biblia, con la revelación. A la ley no la podemos divinizar y a la ley no la podemos diluir, no la podemos tergiversar. Son los dos extremos, ¿no? ¿Quiénes son los que divinizan la ley? Sobre todo a ciertas escuelas judías ortodoxas y cabalistas. ¿Qué dice el judaísmo ortodoxo respecto de la ley? Incluso en algunas introducciones a sus ediciones de la Torá. Que la ley es eterna, que la ley ya existía antes de la creación del mundo. Ahí estamos negando lo que nos da el propio relato del Pentateuco. La ley comienza a ser entregada al pueblo en la montaña del Sinaí y conforme al estudio de la crítica literaria de la ley, vamos viendo cómo la ley se va forjando a lo largo de la historia del pueblo de Israel, bebiendo incluso de diferentes fuentes de los países vecinos. Hay costumbres que toman los judíos o los hebreos de la cultura egipcia, como la circuncisión o la distinción de lo puro y de lo impuro. Hay otras fiestas y preceptos que toman de los sirio-cananitas, como las fiestas de Pascua o de tabernáculos, o de cosechas o Pentecostés, etc. La ley bebe de las culturas circundantes. Y esto no la hace menos, no hace que deje de ser palabra divina, porque la fuerza de la palabra divina es capaz de transformar los encuentros culturales, de resignificar conceptos, fiestas, ritos, de darles un nuevo significado. Así lo que en otros pueblos representaban fiestas paganas a los dioses de la fertilidad, como la Pascua o tabernáculos, son fiestas que adoptan los hebreos, las resignifican como fiestas de redención del Dios único, creador de todas las cosas. Entonces, la ley tiene este aspecto humano del cual bebe, es un hecho histórico, la ley es un acto que se da en el tiempo, en el espacio, en la cultura. Por tanto, la ley no es eterna. Si la ley comienza con Moisés, la ley no existía como quiere el judaísmo ortodoxo antes de la fundación del mundo. No es así. En una ocasión me invitaron al programa judío, el Aleph, donde expliqué un poco de esto. Por supuesto, al terminar, algunos judíos me abordaron queriendo argumentar que la ley era eterna. Y más que eso, incluso que Dios había creado el mundo por medio de las letras de la ley. Esto ya es más bien una doctrina cabalística. Recuerde que la cábala es muy tardía. La cábala nace posteriormente al siglo X en España, por parte de los judíos sefaradíes, con el libro llamado el Zohar. Y de acuerdo con esta doctrina,
Las letras son prácticamente mágicas, las letras contienen números secretos y el poder interpretar esos números es comprender lo que en la ley de Dios está escondido para todos, excepto para los sabios cabalistas. Y de acuerdo con ellos, pues Dios comienza a crear el mundo a partir de las letras de la Torá. ¿Qué sucede entonces con esto? ¿Estamos divinizando a la Torá? Nada puede ser eterno más que Dios. Si la ley es eterna, entonces la hemos divinizado. Nada puede ser creador más que Dios. Si a través de la ley podemos crear, la hemos divinizado. Si a través de la ley nos podemos salvar, si Dios creó al hombre y al mundo para la ley se vuelve el fin último. Y Jesús lo decía claramente. El hombre no fue hecho por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre. El hombre no fue hecho para la ley fue hecha para el hombre. Entonces partimos de esto. Dios es eterno, su palabra es eterna, pero la ley de Moisés es histórica. La ley de Moisés es temporal, durará mientras dure la existencia de este planeta Tierra, pero no pierde nunca su carácter histórico. Esa es una de las limitaciones de la ley. Otra de las limitaciones muy importantes de la ley es que ella, no es un código sistemático donde usted puede encontrar respuesta a todas las dudas de la vida. Ni siquiera va a tener, como los códigos jurídicos, los temas clasificados. No va a decir, sí, aquí está todo lo referente a las ofrendas, acá está todo lo de las fiestas, acá está todo lo de la pureza sexual, acá está todo. No. Los mandatos se repiten, están por aquí, por allá, se cambia de tema, precisamente porque es una compilación que se fue integrando, que se fue logrando a través de varios siglos. Y además, no todos los casos de jurisprudencia están contemplados. De ahí que la propia tradición judía tiene un área muy importante de interpretación de la ley, de cómo aplicar la ley a un caso que no está en la Biblia, cómo aplicar la ley a un caso no previsto. Esto se llama la halaká, y la halaká es una de las secciones o de los enfoques más importantes de ese extensísimo tratado que se llama el Talmud. Este libro con el que el judaísmo ortodoxo interpreta la ley de Dios. Entonces, desde la propia existencia de la halaká en el Talmud, es prueba de que en la Biblia no está todo lo que tendríamos que suponer debiera estar si fuese exhaustiva la ley. Es una limitación de la ley, no es exhaustiva, no es eterna, es cultural, contiene muchos aspectos que pueden servir, pero muchos de ellos son inaplicables a diferentes tiempos y culturas. Otra limitación que es bastante importante es que conocer la ley no me capacita para cumplirla, no me capacita para vivirla. Esa es una limitación importantísima. Aquí dice, no codiciarás. Sí, yo ya entiendo que no debo codiciar, pero ¿cómo le hago? Yo vivo codiciando. Romanos 7, allá nos dice Pablo en ese pasaje claramente, cuando la ley vino y me dijo no codiciarás, el pecado en mí creció, se estimuló, porque lo prohibido es lo que yo quiero hacer, lo que me prohíben es lo que más hago. Entonces dice, paradójicamente, la ley es buena, la ley es santa, pero en mí provoca pecado, en mí provoca la ley. Cuando apareció la ley, el pecado sobreabundó. Todo lo que estoy diciendo puede escandalizar. Y quizás alguno de ustedes y algún judaizante que nos vea, si tuviera piedras y estuviera aquí, ya me hubiera lapidado. Pero vaya a leer con detenimiento Romanos capítulo 7. Con la mente sirvo a Dios porque sé lo que la ley dice, lo conozco perfectamente, me lo propuse como propósito de año nuevo, pero no lo puedo hacer. La ley me dice lo que es bueno, pero no me da el poder
de hacerlo, no me da el poder de vivirlo. Entonces, la ley no me salva, la ley no me transforma, la ley no me da el poder de cumplirla. Esta era una realidad que estaban viviendo los fariseos que discutían con Jesús, porque Jesús precisamente les está recriminando que pretenden cumplir la ley y que sin embargo Dios, que conoce su corazón, no ve más que abominación. Esta es otra de las grandes limitaciones de la ley. ¿Qué va a hacer Dios entonces para que nosotros podamos ir más allá de la ley? ¿Cómo se relaciona la ley con el cristiano? En primer lugar, muchos argumentarán, es que Cristo dijo que Él venía a cumplir la ley y no a abrogarla. Por tanto, tenemos que seguir cumpliendo la ley. A ver, momento. Que Jesús vino a cumplir la ley no quiere decir que nosotros estamos obligados a cumplirla, precisamente primero porque no podemos. ¿Quién fue el único que pudo cumplir la ley en toda la historia que dure la humanidad? Solamente Jesús. Si Jesús la cumplió porque no pecó, entonces Jesús no vino a tirar la ley a la basura, sino a vivirla. Él es el único que la ha vivido. Entonces, ¿qué posibilidad tenemos nosotros de vivirla? Por nosotros mismos no tenemos ninguna. ¿Qué es lo que va a hacer Cristo? Cuando Cristo muere, permite que nosotros muramos con Él. Cuando nos bautizamos en Cristo, somos sepultados en la muerte de Cristo. Cuando salimos del agua en el bautismo, somos resucitados con Cristo. Por eso, ¿Cristo cumplió la ley? Sí. Yo no la pude cumplir, no, yo morí con Cristo. Ahora he resucitado con Cristo. Ahora estoy vivo con Cristo. Si la frase que dice que Jesús vino para cumplir la ley significa que la ley sigue tan vigente como antes para usted que es un creyente, los evangelios salen sobrando, quite el Nuevo Testamento de su Biblia, no lo necesita. Por supuesto que ese pasaje no está diciendo, no está negando la gracia. Lo que está diciendo es que Jesús sí cumplió la ley. Por tanto, vuelvo a Romanos 7. Dice Romanos 7, cuando una mujer tiene su marido y está con otra persona, es adúltera. Esto tenemos que retomarlo cuando veamos el verso 18 sobre divorcio y adulterio. Una mujer es adúltera si viviendo su marido es de otro. Y entonces Pablo toma ese pasaje para referirlo a la ley y dice, ustedes estaban casados con la ley, pero cuando ustedes se murieron en Cristo, la ley ya no tiene ningún poder sobre ustedes. Estoy en Romanos 7, 1 al 4. La ley no tiene ningún poder sobre ustedes porque ustedes ya están muertos. La ley no tiene poder sobre los muertos. Digamos que la ley ha enviudado de ustedes. Ustedes se murieron a la ley. Luego ustedes resucitaron con Cristo. Por eso ahora tienen un nuevo marido. ¿Quién es el esposo de la iglesia? Cristo. El esposo de la iglesia no es la ley. El esposo de la iglesia es Cristo. Por eso Pablo en la carta a los Gálatas dice, no somos de la sierva, no somos esclavos de una ley terrenal, de una Jerusalén terrena. Gálatas 4. Somos hijos de la gracia, somos hijos de la libertad, de una Jerusalén celestial. Nuestro esposo ahora es Cristo. ¿Qué pasaría entonces si usted, siendo la esposa de Cristo, quiere también ser casado con la ley? Estaría cometiendo un adulterio. El cristiano, que es, valga la redundancia, de Cristo, no puede estar casado con la ley. No puede coquetear con la ley. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ya podemos desobedecer la ley? No, cuidado, porque decía yo que la ley no puede ser divinizada de ninguna manera. No divinice la ley, no es instrumento de salvación, no es divina, no es eterna, no es herramienta de la creación del mundo. En todo caso, Juan capítulo 1, primer verso, dice en el principio era el verbo, y ese verbo es Cristo, y por el verbo, por la palabra de Dios, que es el verbo, que es Cristo, esa palabra sí es eterna porque es Dios mismo
Dios creó el mundo. Juan capítulo 1, versos 1, 2 y 3, léalos con cuidado. Va a ver que Dios creó el mundo por su palabra y que esa palabra es Cristo que se hizo carne. Por eso dice, y en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Eso no lo podemos decir de la ley de Moisés. Si usted me dice que la ley de Moisés es eterna y Dios creó el mundo por la ley, le está quitando todo el lugar a Cristo. Pero por otro lado también he dicho, y en el otro extremo, que la ley no debe ser distorsionada, no debe ser eliminada. Y precisamente con el pretexto de que la ley es cultural, muchos han dicho, bueno, entonces lo que la ley decía que era malo, ya no es malo. Cuidado. Porque allí no estamos dejando de lado un aspecto cultural de la ley, sino un aspecto ético, moral, que no puede cambiar. Lo moral no puede cambiar. Lo malo siempre será malo, lo bueno siempre será bueno, aunque no le guste nadita a los relativistas. Estos principios éticos son de validez universal. Cuando alguien dice, bueno, sí, en la ley estaba prohibido el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, pero hoy, gracias a la revolución sexual, ya nada es malo, todo está bien, si tú lo haces con amor, no pasa nada, y empieza a tergiversarse la Biblia, al grado de querernos convencer de que personajes de la Biblia eran pareja, como David y Jonatán, Jesús y Juan, su discípulo amado, los eunucos, el centurión y su siervo, etc. Entonces, ahí estamos distorsionando la ley. Los representantes de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, del Partido Demócrata, están proponiendo una ley que en principio se aplicará al ámbito de la Cámara, pero terrible. No se pueden usar palabras como padre, madre, hijo, hija, cuñada. ¿Por qué? Porque eso discrimina, porque está usando para solamente un género. Entonces, están destruyendo el lenguaje en el afán de tapar el sol con un dedo. ¿Por qué digo el afán de tapar el sol con un dedo? Porque quiero negar que existe una realidad biológica incontrovertible y que no se puede cambiar. Hay hombres y mujeres. Y a través de un lenguaje, diríamos, ambiguo, oscuro, mentiroso, quiero tapar ese hecho tan evidente como el sol y prohibir, imagínense a qué estamos llegando, prohibir palabras en las que se reconozca que hay hombre y que hay mujer. Y si esa es la tendencia, acuérdense que hay disque teólogos, disque progresistas. El disque quiere decir que no lo son en el fondo, ni son teólogos ni son progresistas, que presumen y que van tomando esas banderas y ahí van muy contentos, casándose con las últimas novedades. Entonces al rato, ¿saben cómo van a traducir Juan 3:16? Porque de tal manera amó Diose, ni diosa ni Dios, Diose al mundo, bueno, será al mundo también, para que todo aquele, ni aquel ni aquella, aquele que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. No está lejos el que neguemos entonces la trascendencia divina, queriéndolo sujetar a los géneros, invención ideológica, y queramos sujetar a Cristo no a un hecho histórico que nació varón, sino que queramos hacerlo ni varón ni mujer, sino un queer que era todo al mismo tiempo y nada. Y con ello negaríamos la existencia histórica de Jesús, su encarnación tal cual se dio en un varón nacido de María, espíritu del anticristo abiertamente, porque 1 de Juan 4 dice, todo el que niega que Jesús ha venido en carne es del anticristo. Entonces fíjese cómo en esta cuestión de la sexualidad se funde la realidad biológica con la historia. Son dos ámbitos, sí, la biología es un ámbito, la historia es un ámbito, lo que el hombre hace. ¿En dónde se funde la historia con la biología? En la familia, en la sexualidad, en el matrimonio.
¿En dónde se funde el mundo sensorial con el mundo espiritual? En la sexualidad. Por eso, el Cantar de los Cantares utiliza la intimidad sexual como la alegoría más ilustrativa, más luminosa de la experiencia íntima con Dios. Bueno, pero cuando nosotros queremos justificar la inmoralidad, hemos diluido la ley. Cuando suponemos que la gracia es hacer lo que se quiere, y últimamente ha habido sectas que así lo dicen, hubo algunas sectas que pensaban que entre más pecaran, más espirituales podrían ser, porque cuando se satisficieran de tanto pecar, entonces buscarían la luz. Porque podían pecar con el cuerpo sin contaminar el alma. Esa fue la secta de los encratitas. Tenemos también la enseñanza de Rasputín, aquel monje que influyó a los zares de Rusia, especialmente a la zarina, que malinterpretaba las palabras de Pablo cuando decía: si donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, pues pequemos mucho para que haya más gracia. Entonces, todo esto es distorsionar la ley. De ambas cosas, de divinizar la ley, idolatrándola, idolatrando el hebreo, idolatrando sus letras desde la Cábala, estamos pecando. Eso es abominación. Relativizando la ley y negándola y justificando el pecado, estamos pecando. Eso es abominación. Tenemos que estar en el punto exacto. El punto exacto es ¿cuál es la relación de la ley con Cristo? Y ya hemos dicho que en primer lugar la ley apunta a Cristo. ¿Por qué? Primero porque la ley fue dada a un pueblo redimido, lo que indica claramente que la ley no pretende ser instrumento de salvación, sino de educación. Pero en segundo lugar porque cuando la persona no ha rendido su vida a Cristo, no puede cumplir la ley. Si no es por el Espíritu Santo, si no es por la vida de Cristo en nosotros, nadie puede cumplir la ley. Y entonces allí la ley adquiere una tarea más. Y esa tarea es mostrarme cuán pecador soy. Porque mire, si yo quisiera salvarme por la ley, pues tendría que cumplirla toda. Así le dice Jesús a un joven que le dice, o le pregunta, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Noten la soberbia de este joven. Suponer que él puede hacer algo para obtener, para ganar. Eso se llama soberbia. Suponer que yo soy capaz de ganarme soberbia. Y llega con Jesús. ¿Qué haré para obtener? Jesús le contesta desde el ámbito de donde él está preguntando. ¿Tú quieres hacer algo? Bueno, cumple los mandamientos. Ya ves, Jesús dice que nos salvemos cumpliendo la ley. No, Jesús está haciendo una respuesta pedagógica donde el joven comprenda que su pregunta es mentirosa, que su propuesta es falsa. Cumple los mandamientos. Ese joven debió haber respondido, eso no se puede. No hay quien haya cumplido o pueda cumplir la ley. Si la ley me hubiese salvado cumpliéndola toda, ¿qué sucede por el contrario si no la cumplo? Aquello que yo pretendía me salvara, entonces me condena. Porque la ley no solamente dice lo que debo hacer, también dice lo que no debo hacer y dice también muchas sanciones para el que comete las cosas que no debía hacer. Para aquel que ejecuta conductas típicas condenadas por la ley, hay sanciones como la pena de muerte. No en vano dirá Pablo, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué hace la ley por mí, que soy pecador? Me condena. La paga del pecado es muerte. La ley no me puede salvar, la ley me condena. Entonces, cuando yo estoy allí postrado diciendo, Señor, no pude cumplir la ley, estoy condenado. Yo tendría unos 10 años cuando comencé a leer los libros de la ley. Cuando llegué al Levítico, realmente estaba yo muy preocupado. Dije, aquí hay muchas cosas que yo he hecho que ya deberían haberme matado. Sentí esa gran culpa de que la ley de Dios me condenaba. Así que por eso la ley nos permite reconocernos como náufragos,
sin remedio, sin salvación. Qué diferente si aquel joven que le dice, ¿qué haré? ¿Qué haré yo para ganarme la vida? Hubiese venido con Jesús, Maestro, he querido ser bueno, pero no puedo, ayúdame, ¿cómo puedo salvarme? Soy un pecador miserable, condenado. Si él hubiera dicho eso, la respuesta de Jesús hubiese sido muy otra. Me recuerda que la ley debería hacerme notar mi condición como la de aquel canto del náufrago, aquel himno que dice, en las olas furiosas del mar me encontré, solitario, perdido, sin luz y sin fe. De repente, al mirar un gran barco pasar, extenuado y sin fuerzas, ansioso, exclamé, ¿quién me quiere salvar? Ese es el grito del desesperado que reconoce que la ley no cumplida nos condena. Para acercarse a Cristo, la ley es útil si nos ha despertado la conciencia de nuestro pecado. La ley despierta la conciencia de nuestro pecado. Y a cual más podamos reconocer nuestra culpa, más cerca estamos de la salvación. Por eso Jesús dice a estos hombres que se sentían cumplidores de la ley, les dice, las prostitutas y los ladrones van delante de ustedes en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Porque ser prostituta y ladrón es mejor que ser una persona bien portada? No, porque ser prostituta y ladrón era una conciencia clara de que soy pecador y necesito salvación. Ni la prostituta ni el ladrón podían decir, yo me voy a salvar por la ley. No pueden decir eso. Es claro que no la han cumplido y no la cumplirán. Es claro que la ley los está señalando y condenando. Por eso van delante en el reino de Dios, porque se reconocen pecadores que pueden gritar, ¿quién me quiere salvar? Aquí estoy, ¿quién me quiere salvar? Este es una parte de la relación de la ley con Cristo. Pero ahora es importantísimo que nosotros veamos 3 niveles con respecto de la ley. Digamos, debajo de la ley y sobre la ley. 3 niveles, ¿no? Bajo la ley y sobre la ley. ¿Qué es estar debajo de la ley? Es pecar, es desobedecerla. ¿Qué es estar en la ley? Pues tratando de cumplirla y de ser buenas personas. Ya lo explicamos, ¿se puede? ¿No se puede? ¿Qué es estar sobre la ley? Estar sobre la ley es poder vivirla sin que la ley nos obligue. Es poder vivir libres de la ley sin contradecirla. Para aquellos que les gusta estudiar al profeta Søren Kierkegaard, recuerde que es él precisamente el que habla de los 3 estadios, siguiendo el pensamiento de Pablo, aunque usando más términos filosóficos. Porque Pablo llamará a ese estar bajo la ley, estar en la carne. Estar en la ley y estar en la gracia. Son los 3 niveles, ¿no? La carne, la ley y la gracia. También lo dice Kierkegaard. El ámbito estético, el de donde hago lo que quiera, según mi sensorialidad, lo que mi carne desea. El nivel universal de una moral que todos debíamos cumplir, a la que todos estamos obligados. O el nivel sobre la ley, que es aquello en lo que Dios de una manera personal trata contigo, donde Dios te pide cosas que no contradicen la ley, pero que están más allá de la ley, como pidiéndole a Abraham que sacrifique a su hijo. Son los 3 estadios. Entonces, el pecador que no conoce a Dios está en el de más abajo. Está abajo de la ley, quebrantando la ley, viviendo en la carne, y la ley le condena. Hay una serie de personas que están viviendo en la ley, los fariseos, los escribas justos, que están tratando de cumplir la ley, pero se enfrentan con las limitaciones de la ley. La ley no contempla per se la capacitación para cumplirla, ni nos provee del amor que se requiere para cumplirla. Y el tercer nivel, el de la fe y el del amor, donde gracias al Espíritu Santo que vive en nosotros, vivimos de tal manera que estamos libres de la ley, pero que no la violamos. Ah, caray, ¿cómo es eso? Romanos 8 dice que hemos sido libertados de la ley
y del pecado y de la muerte. En primer lugar dice, hemos sido libertados de la ley. ¿Eso significa que usted está obligado a guardar el sábado? No. ¿Está obligado a comer solo alimentos que los judíos consideraban puros? No. ¿Está obligado a traer un borreguito a sacrificarlo en el altar? No. Usted no está obligado a nada que la ley exige. No está obligado a nada que la ley demande. Punto. Somos libres de la ley. Qué bueno que ya no necesitamos esos volúmenes extensos de reglas para saber cómo le puedo hacer para no violar la ley. Estoy libre de la ley. Libre de la ley. Libre de los ritos. Libre de toda esa rigidez acartonada en que los hombres creen encontrar el misterio de lo sublime porque no tienen el Espíritu Santo y lo han sustituido por la ceremonialidad y la grandeza y la fastuosidad. Somos libres de todo eso, vivimos en la sencillez. Pero ahora, entonces, ¿cómo nos relacionamos con la ley? Vuelvo a citar Gálatas 5:1. El fruto del Espíritu, es decir, hay un resultado de la convivencia amorosa entre el Espíritu Santo y usted. Eso que la Biblia llama estar lleno del Espíritu Santo, que es exactamente la convivencia amorosa entre el Espíritu Santo y usted. Hay un resultado de esa convivencia amorosa, hay un resultado de ese amor del Espíritu que fluye en usted. Ese resultado dice, enlistando, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, justicia, humildad, etc. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, soy libre de la ley, pero no la violo. No la violo, ¿por qué? Porque vivo más arriba de ella, vivo en el amor, vivo en la libertad del Espíritu. Y algunas veces tengo que pasar por encima de su letra. ¿Se acuerdan cuando Jesús y sus discípulos recogen espigas en sábado? Cuando Jesús sana enfermos, libera endemoniados en sábado, y entonces vienen y le dicen, ¿por qué estás violando la ley? ¿Por qué estás trabajando en sábado? Podías haber sanado a esas personas el lunes. Tenía 18 años enferma, ¿por qué tenías que sanarla en sábado? ¿Qué más da si hubiera esperado al domingo? Ahí Jesús está rompiendo la letra de la ley, porque la letra de la ley no nos interesa, hemos sido libres de ella. En el espíritu de la ley, que es el amor, Jesús sana a aquella mujer. Está más allá de la ley sin violar la ley. Así que no se deje engañar por esta moda tan nefasta, tan dañina que hay ahora, de legalismos, de ritualismos y sobre todo de grupos judaizantes que le quieren hacer regresar a la ley, que comienzan alabando a la ley como algo eterno, que comienzan engañándolo a usted al decir que Jesús vino a confirmar la ley como si eso significara que quiere que todos los discípulos suyos se sujetaran a la ley de Moisés. No. La ley de Moisés no es mucho menos para los que no somos judíos, puede leerlo en Hechos capítulo 15. La ley apuntaba hacia Cristo. Ahora vivimos en Cristo de tal manera que hemos trascendido la ley hacia la libertad y el amor. Con esto voy a cerrar los versos 16 y 17. No voy a llegar al 18. El verso 16 y 17 nos está haciendo entender que en Cristo, en el reino de Dios, la ley que Cristo cumplió es trascendida. Cristo no la distorsionó, hasta la última tilde de la ley se ha cumplido en su esencia. Pero el cristiano está llamado a la libertad y el amor. ¿Qué relación hay entre la libertad y el amor? Recuerde que la libertad no es poder hacer lo que yo quiera. Eso es una esclavitud, es ser presa, esclavo de las pasiones. Pasión es lo que me arrastra. Hacer lo que a mis apetitos se les antoje es ser esclavo de mi egoísmo, de mi propia indisciplina, de mi ignorancia,
de mis pasiones. Entonces, ¿qué es la libertad? La libertad es poder hacer aquello que me lleve a la plena realización. Recuerde que solo puedo ser verdaderamente feliz en la plena realización, en la plenitud de lo que soy, en la meta para la que existo. Ser libre es poder caminar hacia allá, de tal manera que la libertad es querer, en primer lugar, querer, y segundo lugar, hacer lo que debo. Dijimos que la ley tenía una limitación, no me capacita para hacer lo que debo. ¿Quién me capacita para hacer lo que debo? El Espíritu Santo, por el amor que pone en mí. Por eso fue el día de Pentecostés, día que se celebraba que Dios había entregado la ley en el Sinaí, fue exactamente ese día que Dios mandó al Espíritu Santo en el Pentecostés. ¿Por qué ese día? Porque estar lleno del Espíritu Santo cumple una profecía, que la ley no estaría más escrita en tablas de piedra o en el papel y la tinta de mi Biblia, sino en mi corazón. La verdadera libertad la obtengo cuando quiero y puedo hacer lo que debo. Dos cosas, ¿no? Quiero y puedo hacer lo que debo. Esa es la medida de la libertad. Entre una persona menos pueda hacer lo que debe, es menos libre. Entre menos desee hacer lo que debe, es menos libre. Nuestra vida cristiana, que va increciendo, cada día va encontrando más deseos de hacer lo que debe. Y cada día va encontrando más poder para hacer lo que debe. Estamos siendo libres. Pero la pregunta inmediata es, ¿y qué debo? ¿Qué es lo que debo? ¿Me voy a regresar otra vez a la ley, a los comentarios y a las reglas de la ley para saber lo que debo? No. Solo debo una cosa. Uno es el contenido del deber. Uno. ¿Cuál es el contenido del deber? El amor. Eso quiere decir que libertad y amor están indisolublemente, intrínsecamente unidos. Lo que debo es el amor. Por eso, ama y haz lo que quieras. Por eso el que ama ha cumplido la ley, porque el que ama desea lo que debe. Un padre que ama mucho a su pequeñito, ¿qué desea para su pequeñito? Lo que el amor le impulsa a desear, por tanto desea lo que debe. Y el amor le impulsa a hacer. Por el pequeño se desvela, trabaja, lo educa, lo cuida, lo abraza. Solo el amor nos hace libres, solo el amor nacido, solo el amor resultado del Espíritu Santo en nosotros, de nuestra respuesta al Espíritu Santo, solo esa intimidad amorosa que se llama estar lleno del Espíritu Santo, me va haciendo libre. Ahora comprendemos esas palabras que dijo Jesús. Si el Hijo os libertare, ¿seréis verdaderamente libres? Hay una libertad aparente, no es verdadera. Solo si el Hijo os libertare. ¿Y cómo nos liberta el Hijo? ¿Matando a los opresores, a los capitalistas, a los patrones? No era un Jesús marxista. Si el Hijo os libertare, cuando el Hijo vive en nosotros derramando su amor por su Espíritu, cuando respondemos a ese amor, entonces surge el fruto del Espíritu. Por el fruto del Espíritu relacionamos la libertad con el deber. Aquello que debo, lo deseo. Y por el amor puedo aquello que deseo. Y entonces soy verdaderamente libre. Y estoy viviendo y haciendo todo lo que la ley quería, porque la ley nació del amor y tiene como meta el amor. Y sin embargo, soy libre de sus ritos, soy libre de sus reglas, soy libre de todos esos preceptos dificilísimos que nadie puede cumplir. Ahora la puedo vivir con felicidad, con libertad, con alegría y en la compasión por los demás.
porque insistiremos en lo que sigue, en la parábola que sigue y en el tema del divorcio, cómo Jesús está mostrando a los cumplidores de la ley que el amor por el prójimo estaba ausente en su cumplimiento de la ley y por tanto terminan condenados. Así, condenados. Bien, solo Cristo me hace libre, solo Cristo me da por su Espíritu el deseo y el poder de hacer lo que debo. ¿Y qué debo? Amar al prójimo.